Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Muy bien. ¿Sí, Edgar? Así Estamos bien. es, Ok, adelante. bueno, pues un placer saludarlos a través de esta dinámica. Buenas tardes, doctor Rafael, un placer tenerlo aquí. Si me permite, voy a hacer la presentación correspondiente. Primeramente, pues el doctor Rafael es doctor es ingeniero por el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, Francia, profesor de carrera titular C en la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador de la empresa de consultoría Valor Agregado Servicios de Consultoría y divulgador de la ciencia desde hace ya varios años. Autor de libros de divulgación científica como La ciencia es juego de niños, para conversar de ciencia, dime abuelita por qué, derrotar a la ignorancia. Y bueno, para nosotros es un placer tenerlo aquí desde San Luis Potosí y pues le damos una cordial bienvenida y un saludo potosino. Y bueno, lo dejamos para que nos muestre este contenido acerca de el COVID y la divulgación científica. Muchísimas gracias, doctor. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Si me permiten compartir pantalla para que les enseñe el PowerPoint. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a empezar por el título de la plática, que es el COVID y la cultura científica. Estamos en la segunda semana estatal de Ciencia y Tecnología, que se lleva a cabo del 22 al 28 de octubre del 2020, organizada por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Quien les habla, su servidor Rafael Fernández Flores, de Servicio de Consultoría Valor Agregado, y ahí a continuación pueden ver mi correo electrónico. Entonces vamos a empezar por platicar de lo que es la cultura científica. La cultura científica surge muy antiguamente, en realidad al principio fue la filosofía, una sola disciplina de la cual se fueron desgranando después cada una de las ciencias. La filosofía natural es la madre de todas las ciencias. Se están viendo como ilustración la portada del libro de Isaac Newton, de filosofía, los principios matemáticos de la filosofía natural. Y Perdón, entonces, doctor, lo reinterrumpo un segundo, que al parecer creo que no se ha compartido todavía la pantalla. Si gusta, lo pudiéramos nada más confirmar, por favorcito. sí, a ver, pues es que si ustedes me tienen que dar el permiso de que se comparta la pantalla. De hecho, creo que sí está libre. A ver, permítame, por favor. Sí, de hecho, es posible hacerlo. Está en libertad de hacerlo, sin problema. Ya lo habilitaron porque aquí A dice ver, compartir pantalla deshabilitado para esta reunión. caray. Listo, ya es posible. Sí, Si gusta revisarlo, por ahora sí favor. ya dice compartir pantalla, ok. Gracias, doctor. Una disculpa, gracias. No, nada que agradecer. Entonces, a ver, voy de nuevo. Entonces decía que vamos a hablar del COVID y la cultura científica, que estamos en la segunda semana estatal de ciencia y tecnología, que ocurrirá del 22 al 28 de octubre del 2020, que organiza el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y que les habla su servidor, el doctor Rafael Fernández Flores, de Servicio de Consultoría de Valor Agregado, y ahí a continuación pueden ver mi correo electrónico. Vamos a hablar de la cultura científica y les decía que en un principio todas las ciencias se fueron desgranando de la filosofía natural, y un trabajo clásico que están viendo ahí como ilustración son los principios matemáticos de la filosofía natural. Todavía hasta la actualidad, la gente que se doctora en cualquier disciplina científica en Gran Bretaña recibe el grado de doctor en filosofía. La primera de las ciencias que se separó, digamos, de la filosofía fueron las matemáticas, y un rápido repaso de lo que es el quehacer de las matemáticas. Bueno, históricamente el pensamiento lógico, la geometría griega, ¿no? Los trabajos de Euclides. Más adelante el lenguaje del cambio, el cálculo, es el trabajo de Newton. Después, ese cálculo se utiliza para escribir modelos del mundo, se escriben en términos de ecuaciones diferenciales, y más adelante
se ve que esas ecuaciones diferenciales no siempre las podemos resolver, sobre todo si estamos tratando de hablar de un conjunto de muchas moléculas y entonces tenemos que recurrir a otras herramientas también matemáticas como es la estadística. Y si tenemos muchos datos, después podemos tratar de analizar estos datos y aprender de ese conjunto de datos, y eso lo hacen hoy muy bien las máquinas, ya eso le llamamos la inteligencia artificial. Entonces tienen en esta diapositiva un rápido repaso de cuál ha sido la evolución de esta parte de la ciencia, pero también, bueno, aquí está ilustrado con Derrotar a la ignorancia, que es el título del libro que está ahí, como en el juego del maratón, y dice que la historia de la ciencia es la del combate a la ignorancia. O sea, la ciencia ha ido tratando todo el tiempo de aprender, de conocer. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues el conocimiento se adquiere por la observación. Después de observar se hacen ciertas hipótesis y esas hipótesis se someten a una prueba. Es decir, cuando yo observo, yo digo, pues debe ser porque hoy hizo frío. Me fijo si la siguiente vez que hace frío ocurre el fenómeno que yo había dicho. Si sí ocurre, lo puedo corroborar. Si no lo ocurre, tengo que cambiar esa hipótesis. Entonces, observo, formulo hipótesis, hago pruebas y en caso de que mi prueba no resulte correcta, hago una corrección. A este conjunto de pasos se le conoce como el método científico. Y, por ejemplo, en la historia de la biología, en algún momento se pensó que alimentación que se dejaba al aire libre generaba espontáneamente bacterias. Y en realidad, Pasteur lo que hizo fue aislar eso y darse cuenta que no era que se generan espontáneamente, sino que simplemente las que ya estaban en el aire, al encontrar nutrientes, pues se reproducían muy intensamente y por lo tanto nos percatábamos de su existencia. Entonces, otra vez fue la observación, la hipótesis, el experimento y desechar o no la hipótesis. Este es, digamos, el camino de las ciencias básicas, pero no solo hay las ciencias básicas, después está, por ejemplo, la ingeniería, que es la construcción de los objetos útiles. Doy un ejemplo y hay un río y yo quiero cruzar el río. El primer puente que se me puede ocurrir es tirar un árbol, si el ancho del río no es muy largo, digamos, es un riachuelo, simplemente pongo el árbol de extremo a extremo y camino sobre el puente. Ya resolví el problema. Por eso se llama la palabra ingeniería, porque las cosas se hacen con ingenio. Por otra parte, a lo mejor los científicos pueden estar pensando no en poner el puente, sino en cuál será el mejor material para hacer un puente. Ahí pues no teníamos muchos materiales más que la madera, pero después poco a poco pues se fueron trabajando los metales, se pudieron hacer puentes de metal, puentes cada vez más resistentes, más ligeros, más baratos, pero el problema de saber de qué están hechas las cosas sigue siendo un problema vigente desde hace más de 4.000 años. Entonces, ven que hay dos enfoques distintos, digamos, frente al problema de los materiales. En un caso, el científico trata de pensar y de analizar sobre la naturaleza de los materiales, y en otra, el científico trata de resolver un problema concreto con lo mejor que tiene a la mano en ese momento. Y así como para el caso del río, podemos pensar, por ejemplo, para generar energía. En algún momento las únicas fuentes de energía que teníamos eran las fuentes de energía de los animales de tracción. Se araba el campo con yuntas, no se producía energía eléctrica hasta mediados del siglo XVIII, ¿no? La máquina térmica permitió también que se inventara la locomotora, permitió que hubiera desplazamientos a lugares más lejanos en menor tiempo, que no dependiéramos tanto de los caballos para viajar. Entonces el ingeniero incorpora en su momento histórico lo más reciente del conocimiento científico. En su momento, fue la máquina de vapor como un ejemplo de la revolución industrial, y ahora hablamos de la tercera y de la cuarta revolución con el asunto de la incorporación de las tecnologías. Bueno, y luego tenemos también la química, que nos lleva de lo inorgánico a lo orgánico. La química inorgánica de pensar y medir, que fue lo que hizo Lavoisier. O sea, Lavoisier fue el primero que pudo establecer qué cantidad de qué sustancia reaccionando con qué cantidad de qué otra sustancia
produce qué cantidad de producto. Fue el primero que hizo de la química una ciencia de medir, de pesar, una ciencia exacta, digamos, en ese sentido. Luego vino la química orgánica porque se pensaba que ciertas sustancias solo las podía producir los seres vivos y no se podrían producir en el laboratorio. Bueno, Waller demostró que esto no fue así al hacer la síntesis de la urea, y entonces a partir de ahí se desarrolló otra rama importantísima de la química que nos llevó después a todo el desarrollo de los plásticos y de la petroquímica, que es la química orgánica. Luego está la química analítica que es la que nos permite, a través de un cierto conjunto de reacciones, saber qué sustancias están presentes en una cierta muestra. Esta va a ser muy importante, sobre todo ahora que hablemos un poco más del COVID. Hoy te estoy dando como la introducción de cuál es el rol de la ciencia en general, y a continuación voy a hablar un poco de su relación de todo esto con el COVID. Luego está la bioquímica, que son las sustancias de la vida. Ya no solo teníamos la química analítica, sino cuando empezamos a ver que, bueno, ya decía yo, la urea, la orina, la sangre, las hormonas, todo el sistema endocrino. Sí. Doctor, antes de que continúe, mire, la pantalla sigue sin compartirse. Al parecer por allí nos falta todavía un clic en algún lado. Entonces quisiéramos, digo, agradecemos mucho su paciencia, pero ahora sí que esto de la nueva tecnología No te preocupes. nos... A ver, aquí tengo compartir pantalla. Listo. A ver, dile si seleccionar el archivo, doctor, y ahí estamos, y si puede poner en modo de presentación, por favor. Ahora sí ya la vemos. Ahí está. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos entonces. No, bueno, nada más me hubieran dicho hace 2 horas, pero está bien. Así pasa. Bueno, no te preocupes. A ver, entonces empiezo nuevamente a hablar del COVID y la cultura científica. Estamos en la segunda semana estatal de Ciencia y Tecnología, que se está desarrollando desde el 22 de octubre y terminará el 28 de octubre del 2020. Todo esto organizado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y quien les habla, su servidor Rafael Fernández Flores, de Servicio de Consultoría de Valor Agregado. Vamos a hablar primero de la cultura científica en general, y después voy a hablar de la cultura científica relacionada concretamente a los temas del COVID. Entonces, el primer punto es cómo surgen las ciencias. Las ciencias surgen a partir de la filosofía natural, que es la madre de todas las ciencias. La primera que se desgrana de ella es las matemáticas, y las matemáticas son realmente muy interesantes porque es toda una secuencia de pensamiento lógico orientada a la comprensión y modelación del mundo. Entonces, el pensamiento lógico inicia con los griegos, con los trabajos iba a decir de Euclides, pero en realidad Euclides lo que hace es compilar los trabajos de varios de sus antecesores en una obra que se llama Los Elementos, que es la primera donde se formula de manera axiomática la geometría, y a partir de estos axiomas, por razonamiento lógico, se van demostrando teoremas. Ahí, digamos que arranca esta metodología. Y luego está el lenguaje de cambio, que es el cálculo. Es un trabajo que hizo Isaac Newton junto con Leibniz, digo por separado, pero cada quien más o menos en la misma época. Y a partir de ahí fue posible escribir modelos de cómo funciona el universo. Quizá el modelo más impactante en ese momento fue el gravitatorio, el saber por qué la Tierra gira alrededor del Sol y por qué la Luna gira alrededor de la Tierra. Y después, cuando se trató de aplicar ese tipo de modelos a sistemas de muchas partículas, se vio que era complicado hacerlo, y entonces se empezó a trabajar con métodos estadísticos. Y una vez que uno tiene métodos estadísticos y muchos datos, sacar conocimiento de esos datos, pues nos lleva a tener que apoyarnos en alguna máquina, y entonces utilizamos la inteligencia artificial. Este es un rápido desarrollo desde Euclides hasta el día de ayer con el uso de la inteligencia artificial,
del desarrollo un poco de la modelización del mundo. Bueno, entonces, les decía, una vez que arranca esto, vamos a las ciencias básicas y la ciencia es realmente la historia del combate a la ignorancia. Imagínense, yo me trato de imaginar a los primeros hombres asombrados de que se escondía el sol y volvía a salir y empezar a hacer hipótesis de por qué ocurría eso, o qué pasa cuando hace frío, o qué pasa cuando hace calor, o por qué a veces el sol sale por algún lado. Entonces, uno empieza a observar, empieza a hacer hipótesis y luego comprueba su hipótesis y si era correcta la mantiene y si no era correcta pone una hipótesis alternativa y así se va construyendo el método científico. Un ejemplo que para lo que quisiera después ilustrar del COVID, pues es el de la generación espontánea. Durante algún tiempo se pensó que si tú dejabas un pedazo de pan o de comida al aire libre, entonces se generaban espontáneamente bacterias, pero en realidad Pasteur lo que hizo fue aislar eso, dejarlo estéril, digamos, y se dieron cuenta que no se generaban, sino que más bien lo que pasaba es que cuando estaban al aire libre, las que ya había en el aire encontraban ahí un nutriente que favorecía su reproducción y entonces parecía que se generaban de manera espontánea. Entonces es muy importante observar y controlar las condiciones de un experimento para que no lleguemos a conclusiones erróneas. O sea, la ciencia finalmente es observar, imaginar razones, proponer, probar y corregir. Y a eso se le llama el método científico. Están otras ciencias, como la ingeniería, por ejemplo, que tiene que ver más con la construcción de algunos objetos. Me gusta citar el ejemplo de la construcción de puentes. Ahí lo que ven ustedes como imagen es la portada de un libro que se llama La ingeniería en el mundo antiguo, la construcción de los acueductos, por ejemplo, o la construcción de puentes simplemente para pasar de un lado a otro. Obviamente la construcción de un puente en un momento histórico dado va a depender de los materiales que se conocen. Por una parte estarán los científicos estudiando qué tipos de materiales pueden conocer, incluso sintetizar, fabricar, y por otra parte estarán los ingenieros usando en cada momento los mejores materiales que tienen para la construcción. Otro tipo de problemas que también fue muy importante es el de la generación de la energía. Durante mucho tiempo la única fuente de energía que podíamos realmente aprovechar era la de la tracción animal, ¿no? Se ponían a los animales en una noria a dar vueltas para sacar agua de los pozos, por ejemplo. Se ponían los animales a arar el campo, los animales eran el medio de transporte. Tuvieron que pasar muchos años hasta que se inventó la máquina térmica, y a partir del vapor de agua se liberó la potencia motriz del fuego y entonces se pudo inventar la locomotora y a partir de la locomotora, bueno, el mundo se empezó a acortar, se empezó a hacer cada vez más pequeño, se pudo viajar, de hecho la conquista de los Estados Unidos desde el este hasta el oeste se pudo llevar a cabo porque pudo haber un ferrocarril que viajara desde el este hasta el oeste y eso hizo que el lejano oeste dejara de estar tan lejano. Entonces el ingeniero va resolviendo estos pequeños problemas de una mejor manera de vivir, de convivir, y lo hace con la mejor ciencia de su época. Cada ingeniero en realidad depende de su momento histórico y de lo que le tocó tener para poder trabajar. De ahí nos vamos ahora a la química, y la química se va acercando más a este problema que queremos tratar al ratito del COVID. Vamos de lo inorgánico a lo inorgánico. El primero que realmente abandona los dominios de la alquimia y se mete al dominio de la química es Lavoisier, porque lo que va haciendo Lavoisier es meter una metodología de pesos y medidas. Va pesando, va midiendo, va pesando, va midiendo, va registrando. Hace de la química una ciencia experimental, detallada, con reportes, y la química empieza a tener un cierto despegue intelectual. Pero luego
había como una barrera entre lo orgánico y lo no orgánico. Se pensaba que el químico podía trabajar solo con sustancias inanimadas, con lo que viene en las piedras, con los metales, ¿no? Y de repente Waller logra sintetizar la urea. Y al sintetizar la urea abre toda una disciplina que es la química orgánica, que después pues, sería el camino para el estudio de los plásticos, de los petróleos, del petróleo y la síntesis de los poliuretanos y todas estas cosas. Está también la química analítica, que nos permite conocer a través de distintas reacciones químicas de qué sustancias están presentes en una muestra. Y luego, bueno, pues está la bioquímica, que la bioquímica estudia las sustancias de la vida, como serían la orina, como sería la sangre, como sería el sudor y sobre todo las hormonas y el sistema endocrino. Y a partir de ahí a lo mejor vamos a empezar a entender un poquito mejor cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, ya que en ese momento entramos a la medicina, y la medicina, pues de lo que se trata es de derrotar a la enfermedad. Empezamos también históricamente hablando de lo que era la farmacología, pues los primeros pueblos lo que hacían es, veían que había una hierba que tenía ciertas propiedades, pues por ensayo y error, se la comían, se curaban, se la volvían a comer, el que se moría, pues ya no se la volvió a comer la siguiente vez, pero además le avisaban a la gente, oigan, no coman de eso porque es venenoso. La herbolaria ha sido muy interesante, tiene problemas después porque las plantas no tienen una sola sustancia activa, tienen muchas sustancias activas. O sea, a lo mejor hay una que nos cura, pero hay otras que nos enferman. Entonces, después ya se desarrolla una industria farmacéutica donde se logran aislar los componentes activos, se potencia su actividad y se evita el daño en los otros. Todo esto a través de muchas pruebas de ensayo y error. Luego, bueno, viene la microbiología, que para que se desarrolle la microbiología, pues se tuvo que haber inventado el microscopio, se empiezan a ver ese mundo fantasmagórico, alucinante y onírico que es de lo muy pequeño, cuando se descubre que ahí están los agentes patógenos de ciertas cosas, bueno, entonces también podemos pasar a tratar de combatirlos, se inventan las vacunas, que finalmente es inocular una pequeña cantidad de la enfermedad para que el cuerpo genere las defensas necesarias y se cure sin tener una enfermedad realmente grave, sin una enfermedad controlada. Otra parte que fue muy interesante en la historia de la medicina, y por eso está muy bien platicada en el libro que están viendo ahí, Los Caminos de Esculapio, Historia del Pensamiento Médico, es el de la anestesia, porque antes para poder intervenir a un paciente pues era muy complicado, ¿no? Ahora pues, lo duermen y además hay que saber las dosis y hay que saber cuáles son las sustancias que se pueden utilizar como anestesia. Y luego, pues ya a principios del siglo XX, los antibióticos, es decir, sustancias que sabemos que combaten a los microbios. Ya nos acercamos a la genética, que es el código de la vida, es de cómo están hechas las células, de que finalmente de cómo estamos hechos nosotros. Los experimentos más clásicos son los de Mendel, que hizo su experimento con los chícharos, y entonces tenía chícharos que tenían cortezas rugosas y no rugosas, se empezó a ver si los cruzaba, cómo se repartían las características, y a partir de ahí pues empezó a desarrollarse una nueva ciencia que fue la genética. A mediados del siglo XX, Watson y Crick lograron desentrañar la doble hélice, o sea, la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico, que es de lo que está hecho el genoma, y luego hay secciones, hay pedacitos de eso, que son los virus, que los virus no están ni vivos ni muertos, sino todo lo contrario, pero no, lo que pasa con un virus es que es una secuencia de ácido ribonucleico o desóxido ribonucleico, pero que no se puede reproducir a sí mismo. Entonces, para reproducirse necesita meterse en una célula viva, es decir, la infecta, utiliza el aparato reproductor de la célula y se reproduce. Entonces, sin la célula, el virus es incapaz de reproducirse a sí mismo.
con la célula es capaz de reproducirse a sí mismo. Entonces, esas estructuras moleculares, obviamente cuando se meten en una célula y la parasitan, pues la enferman. Bueno, se estudiaron los genomas vegetales y animales, en particular el de la drosofila, que es la mosca de la fruta, y finalmente también, pues casi a finales del siglo pasado, se desentrañó la secuenciación del genoma humano. Entonces, hoy conocemos el genoma humano y podemos en alguna medida estudiarlo. Ahora, digamos que este es el desarrollo de las ciencias y de la cultura científica, que es mucho más amplia, pero digamos, en una plática de una hora no me daba tiempo de decir más cosas. Y ahora vamos a ver cada una de estas cosas un poquito en el contexto del COVID. Entonces, desde las matemáticas, bueno, lo que están viendo ustedes a la izquierda es un modelo matemático de una epidemia. Deriva de un primer modelo escrito por Lotka y Volterra, que es la competencia entre dos especies. Por ejemplo, imagínense, el modelo clásico dice que hay unos conejos que comen pasto. Si hay pocos conejos, pues hay mucho pasto. Como hay mucho pasto, los poquitos conejos se reproducen y al rato hay muchos conejos y se van acabando el pasto. Entonces llega un momento en que ya no hay casi pasto y los conejos empiezan a morir de hambre hasta que hay muy poquitos conejos y entonces el pasto vuelve a crecer. Este modelo de competencias entre especies es lo que estudió Lotka y Volterra y es un poquito lo que pasa con las infecciones. Este, se hizo por Kermack y McKendrick en 1927 un modelo que se llama modelo SIR, que es el modelo de susceptibles de ser infectados, de infectados y de recuperados, que es un poco los conejos, el pasto, ¿no? Es quiénes son susceptibles de infectarse, es la línea verde que están viendo ahí, todos son susceptibles de infectarse. Luego se van infectando algunos, es la línea que está hasta abajo, y luego se van recuperando otros. Entonces empiezan todos siendo susceptibles de infectarse y al final todos se han recuperado. Entonces, ese es un modelo de ecuaciones y está más o menos funcionando. Es posible hacer un calculador epidemiológico desde el cómputo y aquí tienen una dirección de un link donde ustedes pueden mover los parámetros de las ecuaciones diferenciales. Esta es la tasa de contagio. Cada persona contagia a 2.2, pero ustedes la pueden mover y entonces pueden ver cómo están las tasas de contagio. Es posible hoy hacer esos modelos matemáticos. Pero para hacer muchos de esos modelos matemáticos y para poderlos calibrar, pues hay que ir a la estadística. Y eso quiere decir que hay que tener una cierta recolección de datos. Aquí este es un programa que yo hice con matemática, de los datos que diariamente se iban publicando, cuáles son el número de infectados, cuál es el número de muertos. Y luego lo que hago aquí abajo es un ajuste. En este caso hice un ajuste estadístico con una parábola, una ecuación de segundo grado. Podría tener más datos y hacer otro ajuste o podría intentar una curva que vaya mejor. Desde la mecánica de fluidos. Entonces, desde la mecánica de fluidos es importante entender que los agentes patógenos se están trasladando a través del aire. Entonces, si podemos entender cómo se mueven los sólidos dentro de un fluido y cómo se mueve el fluido alrededor de un objeto sólido, entonces podremos tener una mejor comprensión de los riesgos y sobre todo de la manera de evitarlos, ¿no? Si yo sé por dónde va a pasar el patógeno, pues me quito de por dónde vaya a pasar, pero para poder saber por dónde va a pasar, necesito entenderle un poquito a la mecánica de fluidos. Entonces, bueno, ahí está de dónde están tomadas estas dos imágenes. Ahora, desde la química analítica, bueno, hoy todo el mundo oímos que si fulanito resultó positivo en la prueba del COVID, que si, ¿cómo sabemos que alguien tiene COVID? Bueno, pues se le introduce un hisopo por la nariz, se le hace un raspado ahí en la garganta, se extrae material de la garganta y con esa muestra se hacen pruebas. Hay varios tipos de pruebas. Bueno, que estoy diciendo es en realidad para ver si el virus está presente. Se sigue todo un procedimiento porque en particular este virus es una cadena de ácido ribonucleico. Entonces hay que completarlo a que sea DNA y luego hacerlo que se replique varias veces con una enzima polimerasa, etcétera.
Pero al final del día, de todas estas pruebas podemos saber si estaba o no presente el virus. Y ahorita digo esto de si estaba presente o no con un asterisco. Déjenme poner el asterisco, ahorita voy a ir al asterisco. Pero también puedo hacer una prueba de presencia de anticuerpos. Es decir, una cosa es que mida yo si está el virus presente y otra cosa es que yo mida si en tu cuerpo hay anticuerpos que se generaron por la presencia del virus. Los anticuerpos me dicen que tú tuviste el virus y te curaste. El virus me dice que está presente en ese momento. Son dos pruebas diferentes. Ahora, decía lo del asterisco porque toda prueba puede dar falsos positivos y falsos negativos. O sea, falso positivo es que salga que tienes el virus, pero que en realidad no lo tengas. Ese es un falso positivo. Y un falso negativo es que me diga que no tienes el virus, pero que en realidad sí lo tengas. Toda prueba que se hace tiene falsos positivos y falsos negativos cuando se hace en poblaciones muy grandes, porque ninguna prueba es perfecta. Entonces también eso es algo que hay que considerar y eso cae más en el rubro de la estadística. Ahora, desde la prevención, pues yo creo que es el mejor camino cuando podemos, ¿no? Es el de las vacunas. Todo el mundo sabemos que ahorita hay varias compañías farmacéuticas que están empeñadas en desarrollar la vacuna. Hay quienes han anunciado que la vacuna ya está, entre comillas, déjenme poner así comillas, lo más fácil es el desarrollo de la vacuna. Lo más difícil es que la vacuna pase las pruebas, porque una vez que yo ya desarrollé la vacuna, lo que necesito es probarlo en muchas poblaciones y ver primero que efectivamente el, produce el efecto que necesito, que es decir, generar la enfermedad. Luego que genera la enfermedad, pero que no genera daño. Y tercero, que no hay daños colaterales aparte de eso. Ok, sí, te generó esta enfermedad y además de esa enfermedad quedas curado, pero te dejé otras secuelas. Eso es lo que hace que sean muy lentos los procesos de desarrollo de vacunas. De hecho, en este momento hay varias vacunas que ya están siendo probadas y además siempre hay como etapas, ¿no? Primero se prueban en animales de laboratorio, luego se prueban en seres humanos y luego en de voluntarios. Entonces van siendo como círculos concéntricos de poblaciones de prueba y ahí estamos ahorita en este momento. Yo sé que eh, quisieran a veces acortarse los tiempos y aquí sí otra cosa que podemos decir es que si conocemos bien las estructuras químicas de algunos fármacos, se pueden simular en la computadora, aparte de las pruebas que se pudieran hacer en seres humanos, descartar algunas de las cosas y solo dejar ya para poblaciones reales pequeñas pruebas, con lo cual se pueden acortar todavía los tiempos de producción de las vacunas, que ese es el punto más complicado. Y bueno, desde la terapia, que es algo que pues, ya ni modo, ya te enfermaste y ahora ¿qué hacemos? Bueno, pues hay dos niveles por lo menos y yo voy a poner un tercero ahorita. Lo primero es que se ataca al virus, o sea, lo que vas a hacer es evitar que el virus se, se siga duplicando, o sea, se siga replicando dentro de las células del enfermo. Entonces, hay que romper, digamos, la estructura del ARN, que es ese virus, y evitarle que se reproduzca para que no infecte las células. Digamos, eso es atacar al virus. Lo que pasa es que en general no se ataca al virus. Lo que se ataca son los daños que ya causó el virus. Por ejemplo, cuando el virus logra atacar el pulmón, pues entonces lo que atacamos es la neumonía. Ya no estamos atacando al virus, estamos atacando la neumonía. O cuando el, hay inflamación de las mucosas nasal, que perdí el olfato o que ya no puedo, no tengo gusto, entonces tengo inflamaciones, bueno, pues entonces a lo mejor antiinflamatorios. Aquí, yo, claro, este es un consejo que siempre se le debe dar en todo momento a las personas, nunca automedicarse. Siempre consultar con un especialista. Nada de que, yo oí que si diluía ácido clorhídrico en agua y me lo tomaba, ya no, o sea, no hay que hacer ese tipo de cosas. Forma parte de esto que decía yo de la cultura científica, ¿no? Entonces, les platicaba hace un momento cómo ha sido un desarrollo de siglos el conocimiento científico para que de repente nosotros nos sintamos iluminados
y creamos que porque nos dijo la vecina o porque leímos en internet, hay una manera mágica de curarnos. Siempre, por favor, consultar al médico. Ante cualquier, bueno, y siempre como en cualquier procedimiento científico, medir. ¿Qué nos podemos medir? Pues nos podemos medir la temperatura, nos podemos medir la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre con un oxímetro que ahora se pusieron muy de moda y casi todo el mundo tiene uno en su casa. Entonces, estarse controlando cuando tengamos dolores de cabeza, cuando nos suba la temperatura, cuando nuestra cantidad de oxígeno disminuya, inmediatamente consultar al médico para que el médico en su momento sepa en qué etapa de la enfermedad estamos, porque no es que tengo COVID, sino en qué etapa está el desarrollo del COVID que ya me atacó. Está en etapas tempranas, está en etapas o ya está de plano, estoy en una neumonía y con niveles de oxigenación por debajo del 50%. O sea, ese es el tipo de cosas que hay que hacer desde la terapia. Y bueno, decía que ponía un asterisco porque hay una tercera terapia, desafortunadamente, que ahora tendría que ver con el tratamiento psicológico para el encierro. Porque ciertamente la prevención nos tiene a todos cuidándonos en casa y así debe ser y así debemos seguir. Pero sin embargo hay gente que está desarrollando empezamos a desarrollar síntomas derivados de un encierro, del, de dejar de llevar prácticamente la misma vida que llevábamos y estas cosas se parecen a los síntomas que se desarrollan cuando hay un duelo. Entonces, también habrá que ver esa terapia. Y luego, bueno, quisiera terminar con algunas rápidas conclusiones para dejar paso si hubiera a las preguntas. La primera conclusión es que la ciencia está presente en muchas de las situaciones que tienen que ver con la actual pandemia. Hice un rápido repaso tanto de la ciencia en general como de su vinculación con la pandemia. La ciencia es una actividad mundial que se desarrolla mediante la cooperación internacional, es decir, ningún país es el que genera la ciencia y nada más él, sino es una actividad mundial. Hay muchos International Journal of, o sea, es una revista internacional acerca de X tema. Luchar exitosamente contra la pandemia es una tarea que rebasa fronteras, tiene que haber cooperación entre los países. Y a veces, bueno, ahorita estamos viendo, hoy justamente en estas épocas que está ocurriendo por una parte el Giro de Italia en Italia de bicicletas y en España la Vuelta a España, y Francia cerró sus fronteras, entonces ni el Giro pudo entrar a Francia, ni tampoco pudo entrar la Vuelta, es decir, hay países que cierran sus fronteras y ahora incluso dentro de algunos países hay regiones que cierran sus fronteras, como ocurrió en España hace algunos meses. Y bueno, pues ser una cultura científica nos hace mejores pacientes. Lo que les decía yo ahora de controlar nosotros mismos, tomarnos la temperatura, medirnos la cantidad de oxígeno, acudir al médico cuando sea necesario, hacerle caso al médico, no automedicarnos, no tomar consejos de quienes no son personas que están autorizadas para ello. Y bueno, yo creo que con estas conclusiones podría dejar aquí y dar paso a las preguntas si las hubiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rafael Fernández. Y bueno, maestra Flor, si me lo permite, yo por aquí voy a leer. Les dejo de compartir la pantalla. Ah, sí, por favor, gracias, doctor. Inclusive vamos a ponernos en la parte de galería. Y bueno, básicamente, doctor, nos hacen la siguiente pregunta de César Alcíbar, desde la Ciudad de México, manda saludos. Y dice, ¿por qué en África se han reportado menos casos de COVID respecto al resto del mundo? No sé si hubiera algo de información al respecto. Bueno, tiene que ver un poco con la estadística y lo que mostraba yo. Es la manera como tú adquieres los datos. Si mides menos, si haces menos pruebas, pues vas a tener menos infectados, ¿no? Si yo mido una población, vamos a suponer que el virus está en uno de cada millón.
en una población de 100 millones, si mido a todos, pues voy a sacar 1 millón, pero si mido a nada más a 1 millonésimo, pues voy a sacar proporcionalmente menos personas. Yo creo que cuando vemos que hay menos infectados, en realidad lo que estamos viendo es que hay menos gente que está haciendo medida, porque en principio el virus se debe de propagar de la misma manera prácticamente en todas partes. Ha habido hipótesis acerca de si la temperatura pudiera ser un factor, ¿no? Si por ejemplo en invierno es más fácil que se propague y si las temperaturas del verano hace que no se pueda propagar o que no se pueda reproducir. Sin embargo, pues vimos que es una enfermedad que pegó, de hecho, desde finales del invierno, la primavera y el verano, o sea que tampoco tenemos elementos suficientes para pensar que pudiera ser el calor, que por ejemplo a lo mejor en África hace más calor y entonces pudiera ser una zona menos afectada. Yo creo que básicamente tiene que ver con el hecho de que las condiciones de medida se mide menos, creo que es básicamente. Ya. Y bueno, maestra Flor, no sé si tenga algunas preguntas, yo también tengo otras, pero le cedo la palabra. El audio, maestra. Sí, por ahí que lo active. Active su audio. Perdón, esto es de la tecnología. Adelante. ¿Hay alguna población eh, este, que se infecte más por condiciones externas? Bueno, sí, pues, por ejemplo, también se ha visto experimentalmente las casas de ancianos, ¿no? Las casas de ancianos, pues, todos los ancianos terminan por infectarse porque obviamente son gente que tiene un sistema inmunológico por lo general menos fuerte que lo que tienen los jóvenes, ¿no? O sea, poblaciones mal alimentadas, poblaciones con vejez, lo que ahora hemos llamado la morbilidad, ¿no? Gente con diabetes, gente con hipertensión, o sea, poblaciones que no tienen una salud óptima van a infectarse. Y no solo van a infectarse, sí, sino que además, como decía yo, hay una progresión de la enfermedad. Entonces, la enfermedad va a progresar más rápidamente en ellos. Y en vez de que tuvieran la enfermedad y se curaran, pues tienen la enfermedad y pueden ser hospitalizados y podría haber desenlaces dependiendo del estado de cada quien, ¿no? Finalmente, cada individuo contiene un material genético que es irrepetible en ninguno, pues es irrepetible. Esta situación hace que el virus afecte de manera diferente a todos. Sí, te afecta diferente, pero no lo suficiente como para que puedas hacer decir, hay unos invulnerables al virus o hay unos que se van a morir. Sí, efectivamente, todos somos genéticamente distintos, pero suficientemente parecidos. Es como decir, todos vemos diferentes los colores, sí, pero los vemos tan parecidos que cuando tú dices azul yo lo reconozco y cuando tú digas verde igual, ¿no? Entonces, Ujú. dentro de que lo vemos diferente, lo vemos lo suficientemente igual, así somos diferentes pero muy parecidos. Claro, Ok. hay gente que es tan diferente que termina por, incluso se llaman en algunos casos capacidades diferentes, ¿no? Puede haber gente extraordinariamente inteligente que se sale del promedio, puede haber gente extraordinariamente poco hábil que también se sale del promedio, pero en general pues, todas las características, otra vez, se distribuyen de acuerdo a una distribución normal, ¿no? Ujú. Y Ok. tiene su varianza, ¿no? Sí, claro. Adelante, Edgar. Gracias, doctor. Gracias, Flor. Yo relacionado a las cuestiones de cultura científica, pues obviamente estamos inmersos en una infodemia y en un encierro que sobre todo aquellos padres, madres que se quedaron en casa también a apoyar a esta titánica labor que han hecho los docentes, pues también no podemos dejar de lado el buscar maneras, formas de fomentar la vocación científica, de por lo menos acercar los temas de ciencia a los niños.
desde su perspectiva y todo su expertise, doctor, ¿qué estrategias recomendaría a los padres de familia o a los docentes que nos escuchan para seguir acercando temas de ciencia? Porque llega el punto en que ellos, quizá el niño, pues que tiene la oportunidad de seguir en línea o a distancia el desarrollo escolar, pues también llega un punto en que se fastidian, ¿no? Y luego no pueden salir a jugar y hacer ese juego de exploración de la naturaleza, porque estamos en una pandemia. Entonces, ¿qué actividades usted recomendaría que pudieran implementar los padres de familia con el fin de seguir incentivando una cultura científica al seno del hogar? Bueno, te agradezco mucho la pregunta porque es algo en lo que estamos nosotros trabajando todo el tiempo, en tratar de que la gente tenga una cultura científica. Mira, en tiempos normales de no pandemia te diría, pues hay que visitar los museos, ¿no? Museos como en la Ciudad de México, el de Universum, ¿no? Explora en Aguascalientes, entonces, visitar museos de ciencia y tecnología, leer. Ahora, leer, dices, oye, a lo mejor a mí me aburre, y bueno, aquí te vuelvo a agradecer porque yo soy autor de un cómic de divulgación de la ciencia que se llama Dime abuelita, ¿por qué no? Y está en formato digital, entonces ahorita desde casa, pues muy fácilmente puedes entrar y lo puedes consultar, lo puedes leer y son aventuras de una abuelita que es científica y que convive con su nieto que está en la preparatoria y entonces mezclan sus universos, ¿no? La abuelita le explica cosas al nieto y el nieto lo hace partícipe de sus cuitas amorosas y dentro de todo se van desarrollando historias y el cómic está en línea, entonces lo puedes comprar por ahí. Y luego también hablé, ahorita que pasé el PowerPoint, de un libro que se llama Derrotar a la ignorancia, que es otro libro que escribí acerca del desarrollo en particular de la física y de los modelos del mundo y un poco en contra de las supercherías, ¿no? Por cierto, murió hace 2 o 3 días el mago Randy, que era uno de estos desenmascaradores de charlatanes. Tuve la ocasión de platicar con Randy en México, lo acabo de recordar también en mi blog. Bueno, entonces yo les recomendaría, pues lean esas cosas, no porque sean las mías, pero son las que tengo más a la mano para recomendar. Lean Cómo Ves, voy a platicar al rato con Estrella Burgos, que es editora de la revista Cómo Ves. Vamos a tener una charla también dentro de la misma semana estatal de ciencia y tecnología. Creo que el esfuerzo que ha estado haciendo Estrella con la revista de Cómo Ves es un esfuerzo extraordinario y lean todo lo que puedan, o sea, acérquese a la ciencia de manera agradable. Y creo que estos ejemplos que he mencionado son maneras agradables de acercarse a la ciencia. Creo que hay visitas virtuales a algunos museos, Así no sé es. si, por ejemplo, en Barcelona está el Museo de la Cosmocaixa, que también es un muy buen museo. Así es, incluso, bueno, yo quiero citar, ahorita que citaba algunos nombres, el Museo Laberinto de la Ciencia y las Artes que participa en esta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, ya está abierto, pues ya implementaron todos los protocolos que se requieren precisamente en torno a la pandemia, y bueno, hay un cuidado especial en el visitante que poco a poco y gradualmente ya están haciendo esas visitas. También, doctor, yo quisiera aprovechar porque de alguna manera hemos visto que luego se merman los esfuerzos y por otro lado, de verdad se asumen esas responsabilidades. Esta situación, desde su punto de vista, ¿qué tanto ayuda o qué tanto puede fomentar la vocación científica? Pues esto en un contexto de incentivar un ecosistema que vive en torno a la cultura científica, sobre las ferias de ciencias. Es decir, ya ve que hay un gran esfuerzo, sobre todo en los subsistemas de educación media superior. Hay iniciativas desde lo privado, como lo es Expociencias y algunas asociaciones, que tratan de incentivar desde su perspectiva esta fórmula, esta receta, esta dinámica de las ferias de ciencia. ¿Sigue vigente? ¿Qué mejoras se pudieran hacer en torno a fomentar la vocación en los niños y en los jóvenes? Bueno, yo creo que sigue vigente, esa es la respuesta cortísima, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer para mejorarla? Pues yo creo que hay que tener muy buenos profesores de ciencia. O sea, el que realmente va a ayudar a que se hagan buenos proyectos por parte de los estudiantes, el que va a hacer que los estudiantes participen, el que va a dirigir a los estudiantes es el profesor. Entonces, tienes que descansar en el profesor como piedra angular de esto, ¿no? O sea, y el profesor tiene que sentirse motivado por alguna razón. Algunos se van a sentir motivados porque esa es su vocación y esa es su vida.
Otros que no tengan esa vocación, hay que buscar la manera de motivarlos más, ¿no? Ya siempre hay el premio al mejor trabajo, a lo mejor el premio al que involucre más estudiantes, en fin, pero tienes que trabajar con el profesor. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Maestra Flor, adelante, otra pregunta con respecto en torno también a esta parte de la cultura científica. Reanudamos audio, maestra, por favor. Gracias. Perdón, bueno, sabemos que eres fundador de VAS, que es una consultoría. ¿Cómo trabaja VAS con los maestros? Bueno, nosotros damos cursos a los profesores para que ellos puedan utilizar el cómic en el salón de clase. Porque también, bueno, el cómic está pensado para que tú lo leas por tu cuenta un número aislado y ya, ¿no? Pero no solo para eso. También está pensado para que tú puedas, dentro de la asignatura, por ejemplo, de física o de matemáticas, decir, en este tema voy a utilizar estos fascículos. Pues, pero ¿cómo lo hago? Entonces vas a desarrollar un curso para que los profesores puedan incorporar el cómic al salón de clase. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Edgar? No, pues bueno, sin más, de verdad agradecerles, y que bueno, nada más la primera participación que va a estar el doctor Rafael Fernández, de verdad ha sido un gusto, un placer, muchísimas gracias, doctor. Yo sé, por ahí también esta intervención que tendremos con Estrella Burgos, y bueno, también mi Ajá. reconocimiento a la maestra Flor Dinora, que contextualizo, ella estuvo trabajando hace más de 20 años, ¿verdad, Flor? En el vagón de Sí, la ciencia, así como es. si esta herramienta de divulgación, doctor, usted recordará que bueno, a nivel federal creo que se impulsaron todas estas Sí. actividades hace muchos años. Y bueno, Flor, creo que fuiste becaria en el vagón de la ciencia. Sí, así es. Por 2 años fui becaria en el Vagón de la Ciencia y la verdad, pues un orgullo que varias de las personas que estaban al frente de ese proyecto me inculcaran el hecho de generar conocimiento divertido para los jóvenes y para el público en general. Y bueno, es de hecho que por eso se forma Chipom para desarrollar estas actividades. Y bueno, ya como Chipom tenemos casi 7 años trabajando y desarrollando esto y ahorita, bueno, en colaboración con Valor Agregado, estamos generando actividades aquí en San Luis Potosí y la verdad, bueno, esto nos llena de orgullo porque es siempre buscar alternativas que llenen y que formen y fomenten vocaciones científicas en nuestros jóvenes. Y bueno, quisiera Pues, agregar ahí en el chat, pues, hay unas ligas donde pueden encontrar el cómic, donde pueden encontrar algunos libros del doctor, para que las personas que nos están viendo o que vean grabado esto, bueno, puedan accesar al cómic, a comprar, por supuesto, el cómic y generar con esto, bueno, una expectativa sobre la ciencia, desde una particularidad que es el cómic, que poco se ve aquí en San Luis Potosí, pero que gracias al doctor Fernández, bueno, pues vamos a estar compartiendo aquí en San Luis Potosí de ahora en adelante. Y esperemos que pues esto dure por muchos años. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Pues un honor, un gusto y pues bienvenido y gracias por sumarse a este esfuerzo de tantas instituciones de la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología aquí en San Luis Potosí. no, yo les agradezco. Gracias, Flor. Gracias, Edgar. Muchas Hasta luego, gracias. doctor. Gracias, Gracias. maestra Flor. Nos Hasta vemos en la luego. próxima actividad. Nos vemos en la próxima.